Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar acerca del pH, qué es y cómo se calcula para diferentes ácidos. Bueno, primero recordemos qué es el pH. El pH es una medida en escala logarítmica de la concentración de los iones H+. Esa medida en escala logarítmica se asocia con la acidez o alcalinidad de las sustancias, llamándose de forma general a los sistemas o soluciones con pH igual a 7, soluciones neutras, y los que tienen pH debajo de 7 serían soluciones ácidas y por encima de 7 soluciones alcalinas. Un homólogo del pH es el pOH, que es la concentración en escala logarítmica de los iones OH-. Y es importante tener en cuenta que siempre la suma de pH más pOH va a ser igual a 14 y que la concentración de los iones H+ y los iones OH- se debe expresar en molaridad o molalidad. Ahora ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y cómo calculamos esas concentraciones de H+ o de OH-? Pues eso va a depender del sistema que tengamos, porque puede que tengamos ácidos que a su vez pueden ser fuertes o débiles, o bases que también pueden ser fuertes o débiles. En este video nos vamos a concentrar en los ácidos. Primero vamos a ver los ácidos fuertes, que son aquellos que se disocian completamente, y la mayoría suelen ser monopróticos. Entonces, la concentración de los iones H+ que van a liberar en el sistema es igual a su concentración inicial. Entonces vamos a resolver este ejercicio para que practiquemos. Bueno, lo primero que hay que hacer para resolver este ejercicio es recordar cómo se disocia este ácido. Y en este caso lo hace de esta manera. Entonces vemos que por cada mol del ácido se libera una mol de H+. Eso quiere decir que la concentración de H+ va a ser igual a la concentración inicial del ácido, o sea, 5.2 por 10 a la menos 4. Entonces simplemente debemos reemplazar este valor en la fórmula de pH para determinar cuál es el pH de la solución. Esto es igual a 3.28. Y listo. Bueno, con los ácidos débiles el asunto es un poquito más difícil, porque resulta que los ácidos débiles no se disocian completamente. Entonces, para saber qué tanto se disoció, necesitamos determinar el proceso que hubo desde el inicio hacia el equilibrio. ¿Por qué? Porque es necesario determinar qué tanto ácido se disoció para saber la concentración del ion H+. Entonces, partimos de que en el inicio solamente vamos a tener a nuestro ácido sin disociar, que es el reactivo. Entonces tenemos únicamente una concentración inicial del ácido que acá se representa como HX. De los productos, que serían el ion H+ y su base conjugada, que se representa como X-, no tenemos todavía nada. Luego va a haber un cambio. ¿Para qué? Pues para poder llegar a ese equilibrio del sistema. En este cambio, el ácido débil se va a disociar, o sea que se gasta. Y ese gasto se representa como menos W. Se coloca signo negativo, por lo que la concentración del ácido sin disociar está disminuyendo. Por otro lado, se van formando los productos y esta formación es proporcional al gasto del reactivo. Por eso, la concentración o el cambio en la concentración de H+ y X- es proporcional al de HX y tienen la misma variable pero con signo opuesto, porque los productos se están formando, mientras que el reactivo se gasta. Y en el equilibrio lo que tenemos es la sumatoria de los dos estados anteriores, o sea, inicio más cambio. Entonces, para el ácido sin disociar nos queda que en el equilibrio vamos a tener la concentración inicial, que se representa como MI, menos W.
Y para los productos, tanto el H+ como el X-, tenemos que la concentración va a ser igual a W. Y para poder determinar ese valor de W, que es igual a la concentración del ion H+, debemos emplear la constante de acidez. Es importante tener en cuenta que a veces los libros o las bases de datos no nos dan o no entregan el valor de la constante de acidez, sino el pKa. Y ese pKa es igual a menos el logaritmo de la constante de acidez. Entonces, si tienes el pKa, con esta ecuación puedes despejar Ka y ya tienes tu valor de constante de acidez, que es el que necesitamos ahora. Recordemos que la constante de equilibrio siempre va a ser igual a la concentración de los productos en el equilibrio sobre la concentración de los reactivos. Entonces, para este caso, todos los casos de los ácidos débiles, nos queda que la constante de acidez es igual a la concentración de iones H+ por concentración de iones X- sobre la concentración de HX. Y si reemplazamos por las variables que ya establecimos en el proceso de equilibrio, nos queda así. Procedemos a despejar de acá W y vamos a obtener una ecuación cuadrática, como lo que se observa acá. Entonces, como es una ecuación cuadrática, pues lo debemos resolver utilizando esta fórmula, teniendo en cuenta que A es igual a 1, porque es lo que multiplica a W al cuadrado, B es igual a la constante de acidez y C es igual a menos Ka por Mi. No olviden el signo. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos este ejercicio que nos dan la constante de acidez del ácido benzoico, que es de 6.5 por 10 a la menos 5, y nos piden que calculemos el pH de una disolución de este ácido a 0.1 molar. Entonces, cuando aplicamos todo ese proceso de inicio, cambio y equilibrio, vamos a llegar a la ecuación cuadrática, donde recordemos que W es igual a la concentración de H+. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya habíamos dicho de cómo resolver la ecuación cuadrática, llegamos a que A pues va a ser igual a 1. B es igual a la constante de acidez, o sea que es igual a 6.5 por 10 a la menos 5 molar, 10 a la menos 5. Y C va a ser igual a menos Ka por la concentración inicial del ácido, que eso nos va a dar igual a menos 6.5 por 10 a la menos 6. Y teniendo esto en cuenta, podemos desarrollar la ecuación cuadrática y vamos a encontrar el valor de W. Esto es igual a la concentración del ion H+. Entonces, ya podemos reemplazarla en la ecuación del pH para calcularlo. Entonces, y eso es igual a 2.599, que se puede aproximar a 2.6. Y listo, eso es todo. Otro parámetro importante para conocer de los ácidos débiles es el porcentaje de ionización, que nos indica qué tanto se disoció dicho ácido, es decir, qué tantas moléculas se disociaron en comparación de las que no lo hicieron. Entonces, hay diferentes formas de calcular este porcentaje de ionización. Una de ellas es dividiendo la concentración de la base conjugada sobre la concentración inicial del ácido y multiplicando por 100 para obtener esa proporción de qué tanto ácido se disoció en comparación con lo que se tenía inicialmente. Esta concentración inicial del ácido también se puede expresar como la concentración del ácido sin disociar en equilibrio más
la concentración de la base conjugada. Es decir, en el equilibrio lo que quedó sin disociarse y lo que sí se disoció. Son exactamente iguales o son completamente equivalentes. Y otra ecuación que se obtiene a partir de aplicar logaritmo base 10 a la constante de acidez es esta de acá, que también nos funciona o nos sirve para determinar el porcentaje de disociación de cualquier ácido débil en diferentes valores de pH. Entonces debemos conocer su pKa y el pH del medio para saber qué tanto se disoció. Y si aplicamos cualquiera de estas ecuaciones a un mismo sistema, siempre debemos obtener el mismo resultado. Y bueno, ahora, ¿para qué me sirve saber esto? ¿Yo para qué quiero saber qué tanto se disocia un ácido débil? Resulta que la disociación de los ácidos débiles afecta muchas propiedades del sistema. Una de ellas es la solubilidad. Entre más se disocian los ácidos, suelen ser más solubles en medios acuosos o medios polares. También, si estamos hablando en un entorno farmacéutico, hay algunos principios activos que son ácidos débiles. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que se conoce como aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco. Y todos ellos, su grado de disociación varía dependiendo del pH del medio. Y como sabemos, los fluidos corporales como la sangre o los jugos gástricos o los fluidos intestinales pues tienen valores de pH diferentes y asimismo cambiaría la disociación y la solubilidad de estos principios activos. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que debemos calcular el porcentaje de ionización del ácido benzoico en el ejercicio anterior, donde ya nos habían dado la constante de acidez y la concentración inicial del ácido, y nosotros ya determinamos la concentración del ion H+ y el pH del medio. Entonces vamos a calcular el porcentaje de ionización con las dos ecuaciones que vimos. Entonces, primero vamos a utilizar esta que nos dice que el porcentaje de ionización es igual a la concentración de la base conjugada, que es el ion X-, sobre la concentración inicial del ácido por 100. Entonces, recordemos que la concentración de la base conjugada es igual a la concentración del ion H+ en este ejercicio. ¿Por qué? Porque por un ion que se libera de H+, también se libera uno de la base conjugada, que en este caso es el benzoato. Entonces, la concentración de X- es igual a la concentración de H+, que ya habíamos determinado y sabemos que es 2.517 por 10 a la menos 3, dividido sobre la concentración inicial del ácido, que es de 0.1 por 100. Y obtenemos un resultado de 2.52%. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra fórmula. Entonces, para utilizar esta fórmula necesitamos el pH, que ya lo habíamos determinado, y el pKa, que lo calculamos a partir del Ka. Bueno, como ya tenemos el pKa y el pH, simplemente debemos reemplazar los valores en la ecuación y obtener el porcentaje de ionización, que va a ser igual a y obtenemos el mismo resultado que habíamos obtenido con la ecuación anterior. Entonces, ya vimos cómo se calcula el porcentaje de ionización utilizando cualquiera de las dos ecuaciones que vimos. Por último, espero que les haya gustado mucho este video, espero que haya quedado todo claro y los invito a que continúen viendo los demás videos de mi canal donde explico diferentes temas relacionados con la fisicoquímica. Acá también les dejo estos dos QRs donde podrán descargar una tabla con los pHs de diferentes fluidos corporales
y otra tabla donde se reportan los pKa de diferentes fármacos que se comportan como ácidos o bases débiles. Les será de mucha utilidad. Hasta luego.